Carlos, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, decíamos que si algo no había que naturalizar era lo que había sucedido ayer, casi como yo te diría, un encadenamiento de hechos desde hace 40 días, pero que el asunto sea quien no se ponga a mis pies va a sufrir estas consecuencias y empieza a mostrar un formato bastante preocupante de cómo ejercer el poder en nombre del poder real, que es otro dato también jodido. ¿Cómo se ve esto desde la provincia de Buenos Aires? Mira, con mucha preocupación porque ya no es una cuestión de amenaza por lo menos sobre la provincia de Buenos Aires, sino que es una realidad lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, no solo por los impactos que tienen las medidas económicas que ya se tomaron y que se encuentran vigentes, particularmente la devaluación más grande de la historia que llevó adelante un gobierno y que eso ha golpeado muy fuerte sobre los niveles inflacionarios y sobre la capacidad adquisitiva de la población, por el ajuste fiscal que está sufriendo la economía, y eso obviamente también impacta sobre la disponibilidad de recursos y el dinero de la población, los ingresos de la población, sino también porque directamente ya han empezado a hacer recortes muy grandes sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires. Hace poquito se conoció un informe del IARAF, que no hay duda que tiene algo que ver con la provincia de Buenos Aires ni con nuestra fuerza política, en donde señalaba que se habían cortado un 11% los fondos en términos reales, ¿no? Sí. A la provincia de Buenos Aires, y la verdad que son fondos que nosotros necesitamos para sostener nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, obviamente para pagar salarios, en su momento para pagar aguinaldos. También se ha cortado toda la obra pública con financiamiento nacional en nuestra provincia. Estamos reclamando los fondos que le corresponden a la provincia de distintos convenios que están firmados y que están vigentes hoy con el Estado Nacional, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que son recursos vitales para nuestra provincia y que no están llegando en tiempo y forma, no están llegando en forma alguna, mejor dicho, y que además a esto se suma una nueva amenaza de decir que aquellos diputados o aquellos gobernadores que no apoyen las medidas van a sufrir las consecuencias, como si fuera un tema personal o político con alguien en particular. Lo que nosotros decimos es que las consecuencias las sufre el pueblo bonaerense en el caso de la provincia de Buenos Aires. No es un tema personal ni político con el gobernador, con sus ministros, ni con los funcionarios. El ajuste que estamos sufriendo lo está sufriendo el pueblo bonaerense, no el gobierno bonaerense. Nosotros solamente somos un instrumento del pueblo. El gobernador ha sido elegido democráticamente, ha ganado 3 elecciones, nuestra fuerza política durante el año pasado. Así que nosotros le pedimos al presidente Milei que deponga su actitud de resentimiento y revanchista con la provincia de Buenos Aires. ¿Imaginas esto como metodología de acá en adelante? No solo por el hecho de, no haces lo que yo quiero y entonces, sino que uno puede imaginar en una mesa 4 o 5 tipos viendo que esa puede ser la metodología de acción para obviamente ensombrecer el laburo de todos aquellos que no correspondan, no a Milei porque no tiene gobernadores, pero sí a los satélites que rodean a los libertarios. Sí, porque además de una forma de hacer política, ¿no? De recorte de fondos, de un ajuste muy de sobre la Argentina en general y sobre la provincia en particular. También es muy difícil tener algún tipo de vínculo con el gobierno nacional, más allá de las reuniones que en su momento tuvimos la reunión que tuvimos con el gobernador y con Guillermo Franco, después la reunión en la que el gobernador junto con otros gobernadores se reunió junto al presidente, en donde hizo los reclamos que correspondían, que nos definan un programa macroeconómico para nosotros tener una hoja de ruta para todo el año, cosa que no hicieron, que nos digan qué van a hacer con la obra pública nacional, cosa que no hicieron, pero de facto se está parando toda la obra pública nacional, y que nos digan con qué recursos va a contar la provincia de Buenos Aires, cosas que tampoco respondieron. A partir de ahí, los distintos ministros, secretarios, intentaron tener algún tipo de vínculo con sus pares o con representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y la verdad que ha sido con muy poca suerte, salvo alguna cuestión muy puntual y muy específica
en materia de transportes. Estábamos gestionando inclusive una reunión con el hasta ayer ministro Ferraro y tampoco tuvimos mucha suerte, digamos, en poder avanzar en la coordinación de los asuntos que tienen que ver con la gestión, obviamente, y con la necesidad que tienen los bonaerenses y las bonaerenses. O sea que realmente es muy difícil trabajar así. Ayer tuvimos también una reunión con varios intendentes del conurbano y acá el intendente de la ciudad de La Plata, en donde ya nos están empezando a alertar sobre que la situación social es muy compleja, muy complicada, sobre todo en los barrios populares, en los barrios de menores recursos. Hay situaciones de falta de alimentos o de multiplicación de la demanda de alimentos en comedores o los alimentos que entrega directamente la provincia o que entrega los municipios. Obviamente se cortó el abastecimiento por parte del gobierno nacional, se cortaron los fondos con los cuales nosotros asistíamos gran parte de esa demanda. Esto está generando además situaciones de mucha mayor marginación, exclusión y por lo tanto violencia. O sea que son todas preocupaciones que están apareciendo, cuando antes la situación, más allá de que existen siempre necesidades en los barrios populares, la situación general era una situación controlada, que se podía trabajar en conjunto con el gobierno nacional, y la verdad que hoy en día a veces nos sentimos totalmente desamparados por el gobierno nacional, y no solo eso, porque al menos si nos dejaran solos sería una cuestión. Nos atacan recortándonos los fondos, porque si pusieran por lo menos a disposición los fondos que nos corresponden y nos dejaran gestionar y gobernar tranquilos, sería una historia. Ahora, cuando te recortan los recursos que son legítimos de la provincia, una provincia que genera el 40% de los recursos coparticipables y que solo recibe el 21%, requiere obviamente transferencias adicionales para sostener sus políticas, sus programas, la situación social. Bueno, ese es el dilema en que nos encontramos hoy. ¿Crees que lo del miércoles pasado fue un punto de quiebre, que es una posibilidad concreta de armar una especie de multisectorial opositora que contenga sindicatos, partidos políticos, organismos defensores de los derechos humanos, cualquier colectivo que se haya visto de alguna manera agredido por DNU, por ley ómnibus? ¿Crees que es un punto de quiebre o es por ahí más una expresión de deseo que un hecho cercano, concreto? Fue un hecho histórico por la masividad de la movilización, por el acatamiento del paro, porque además esa movilización se dio como respuesta inclusive a muchas medidas que se tomaron para impedir que la gente llegue a la zona en donde se iba a hacer la movilización. Estaba prohibido que ingresen micros, se cortó el puente de Pueyrredón. O sea, desde el gobierno nacional se hizo lo posible para que la gente no llegue a movilizar y más allá de esas circunstancias, la gente se movilizó en tren, a pie, en sus propios autos, en sus propios vehículos, porque quería estar presente para decir masivamente que estas políticas no fueron las que está esperando el pueblo argentino. Inclusive, ni siquiera son las que votaron los propios votantes de Milei, porque este no es el programa que votaron los propios votantes de Milei, a los que se le dijo que iba a haber un ajuste, pero que era un ajuste que no les iba a tocar al pueblo en general. Sí, me parece que es exactamente lo contrario. Quien está sufriendo este ajuste son los sectores más vulnerables, es la clase media, son los empresarios pymes industriales, son los pequeños chacareros. Bueno, el conjunto de la población está sufriendo muchísimo. No sé si esto es un punto de quiebre, yo sí creo que es un hecho histórico, que se ha generado una conciencia muy grande respecto de que esta forma de gobernar y el contenido de las medidas de gobierno no son los que necesita la Argentina para mejorar su situación relativa, para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo argentino. Me parece que hay una plena conciencia hoy, repito, obviamente de los sectores que no votaron este gobierno, pero crecientemente de aquellos sectores, de aquellas personas que sí lo votaron, pero lo votaron para otra cosa. Hacia adentro, ¿cuál es la mirada para, no sé si la palabra es reorganizar, pero bueno, poner de pie a Unidad por la Patria y a su eje, a su columna vertebral, que es el peronismo o el PJ? ¿Cuál es la mirada hacia adentro? ¿Es de la necesidad de diálogo urgente, de reconstrucción, de poner de pie, como dijo en su momento Axel Kicillof, ¿no? Tiempo de empezar a cantar canciones nuevas? ¿Por dónde pasa el reordenamiento interno? Nuestra fuerza política está totalmente movilizada y en estado deliberativo, me animo a decir, permanente, por toda la provincia de Buenos Aires,
Nosotros llevamos el relevamiento en más de 50 más de 50 distritos del conurbano y del interior. Se han generado esto que se llamaron multisectoriales, que básicamente son sectores sindicales, organizaciones libres del pueblo, organizaciones sociales, vecinos, vecinas, empresarios, pymes, comercios, pequeños chacareros que se han movilizado en virtud de que las medidas que se están tomando o que se están debatiendo en el Congreso no son medidas que le mejoren la situación, sino todo lo contrario. Hay una gran preocupación. Yo te hablaba de la cuestión vinculada con el precio de los alimentos, con el incremento en la demanda de alimentos a los municipios, en la provincia de Buenos Aires, pero hay otros temas también que son gravísimos: el aumento del costo de los transportes, de las prepagas, lo que se prevé ya, que ya están avisando los colegios privados, muchos de los cuales son subvencionados, la mayoría son subvencionados por la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido varias reuniones en donde los colegios privados nos vienen a pedir que aumentemos las subvenciones por parte de la provincia, porque aquellos padres, aquellas madres que mandan sus hijos al colegio no pueden hacer frente al aumento de la cuota. O sea, han trastocado, han desorganizado la vida no solo de las familias, sino de todas las instituciones, de los colegios, de las prepagas, de las obras sociales, de las farmacias. O sea, hoy nadie está cómodo ni tranquilo. Bueno, sí, hay algunos que están cómodos y tranquilos, los que se beneficiaron con la devaluación, que siempre son los mismos sectores concentrados, agroexportadores. Esos deben estar muy contentos y muy tranquilos, porque han ganado muchísimo con la devaluación, y otros sectores exportadores que son competitivos a nivel internacional y que son los pocos que se han beneficiado en este tiempo. Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo, y obviamente esta es una historia no solo en desarrollo, esto recién empieza y lamentablemente cuesta terminar de armar la hipótesis de cómo termina, ¿no? Cuesta armar el final, que uno lo sabe duro, complejo, no solo porque todos los gobiernos neoliberales terminaron de la misma manera, porque con la misma receta no tenés la posibilidad de otro producto, pero esto tiene como un montón de, no sé si llamarlo cosas nuevas, pero sí lo peor de lo viejo todo junto, y eso hace que sea absolutamente imprevisible el final, ¿no? Un abrazo, Carlos, gracias por estos minutos. Un abrazo, y un saludo a la audiencia. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.